Hasta acá Freud se ocupa de lo que llama obstáculos de contenido en relación al material psíquico. A partir de la página 305 del texto, Freud va a ocuparse de lo que llama un enojoso obstáculo de carácter externo y define así la perturbación de los vínculos del enfermo con el médico. En esa página, en la 305, hay una afirmación y un enunciado central porque tiene que ver con la orientación de nuestro programa, y central porque tiene que ver con la posición ética de Freud frente a los obstáculos, ¿no? Freud dice, en todo análisis, ese enojoso obstáculo es preciso tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, nos encontramos con esta posición de Freud, que es la de no desechar el obstáculo, hacerlo comparecer y producir a partir de él algo nuevo, ¿no? O producir algo, avanzar a partir de ese obstáculo. Es el punto en el que el obstáculo funciona como motor. Entonces dice Freud, no solo que en todo análisis es preciso tomarlo en cuenta, sino que en la página 307 agrega que para llevar a término un análisis, para que una cura pueda finalizar, es necesario saber hacer algo con ese obstáculo. Vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a recorrer otros textos de Freud para poder pescar, para poder entender cuál es el alcance conceptual de esto que Freud nos está diciendo acá, en el inicio de su obra, ¿no? Pero me parece que es muy importante señalarlo y dejarlo subrayado. Entonces, ese enojoso pero imprescindible obstáculo, dice Freud, hace que la disposición inicial del enfermo a la tarea que la cura le impone se vea perturbada, se vea impedida, se vea obstaculizada. Y Freud ubica tres situaciones o tres casos donde eso se da, los describe, ¿sí? Los detalla. En el primero, dice Freud, se trata de una enajenación personal. Una enajenación personal por la cual la paciente, dice Freud, se siente relegada, menospreciada, o descree, desconfía del médico, del tratamiento por cosas que ha escuchado. Freud dice que esta es la situación más fácil de resolver o de revertir. En un segundo caso, Freud plantea la reticencia al tratamiento, una posición reticente que se funda, dice Freud, en el temor de la enferma, de la paciente, a perder su autonomía, o en el temor a caer en cierta dependencia respecto al médico. Y finalmente, en la tercera situación que Freud ubica, habla de una perturbación por transferir sobre la persona del médico ciertas representaciones penosas que emergen como contenido en el análisis, que surgen del contenido del análisis. Y dice Freud en la página 306, la transferencia sobre el médico acontece por enlace falso. Esa es la definición que él da para esta tercera situación. Y está sostenida, esa transferencia por un enlace falso, está sostenida en algo que Freud llama la compulsión a asociar. Recuerden lo que veníamos de plantear, ¿no? Hace un ratito, un poco antes, respecto al material que emerge, que sale a la luz en el tratamiento. Dentro de ese material tenemos una parte, la más cercana al núcleo patógeno, que no alcanza forma de recuerdo, ¿sí? Que no adviene por la vía de un recuerdo, ¿no? Se trata de pensamientos inconscientes nunca producidos. Y lo que Freud está sosteniendo entonces acá es que respecto a esos pensamientos inconscientes nunca producidos, o con poca posibilidad de existencia, como les leí hace un rato en la cita, hay una tendencia, una compulsión a asociar eso que emerge con alguna representación. Y es en ese punto donde la persona del médico, el analista, se presta
se vuelve entonces un representante psíquico disponible a ese uso en la neurosis, ¿sí? Disponible a recibir esa transferencia, a enlazarse falsamente a ese contenido que emerge. Fíjense que Freud toma, en ese último punto, un ejemplo clínico, ¿no? En la página 307, habla de una paciente que mantenía un deseo, cierta fantasía, ¿no? Vinculada a un hombre años atrás, un deseo de ser besada. Y dice Freud, ese deseo se transfiere sobre su persona en el momento de la cura. Podríamos decir, ese deseo alcanza una versión actual enlazándose a la persona del analista, o a la persona del médico, como dice Freud en este texto. A eso Freud lo llama síntoma neoproducido. Entonces tenemos falso enlace, compulsión a asociar, síntoma neoproducido, ¿no? Estas tres cuestiones son centrales en esta última parte del texto. Los vamos a retener, estos términos, falso enlace, compulsión a asociar, síntoma neoproducido, porque son el soporte de lo que vamos a trabajar próximamente cuando entremos en otros textos freudianos y finalmente ubiquemos la transferencia como concepto central, ¿no? La formalización de la transferencia como concepto, su articulación con la repetición y también ubiquemos ahí la categoría de neurosis de transferencia tal como Freud la piensa y la conceptualiza. Vamos a cerrar esta clase de hoy resaltando una vez más la posición ética de Freud, ¿no? Que nos orienta a la hora de pensar el quehacer del analista. Les voy a leer casi el final del texto, en la página 308. Donde Freud, una vez que ha detallado entonces las cuestiones relativas a este enojoso obstáculo de la transferencia, dice: al principio me incomodaba mucho esta multiplicación de mi trabajo psíquico, hasta que aprendí a inteligir lo sujeto a ley de todo este proceso. Una vez más entonces vemos el modo en el que Freud hace de la incomodidad, de ese esfuerzo y de ese exceso de trabajo psíquico que la situación impone, hace de eso una oportunidad para inteligir, para despejar, para iluminar los procesos con los que nos topamos en la cura, ¿no? Y producir a partir de ahí ciertos conceptos. Finalmente, y en relación a la ética analítica, les recomiendo detenerse en la definición final del texto, en la página 309, una preciosa definición sobre lo que la cura analítica ofrece, sobre lo que el encuentro con un analista puede ofrecer. Freud dice, finalmente se trata de transformar la miseria neurótica en el infortunio ordinario, ¿sí? Transformar la miseria neurótica en el infortunio de la vida cotidiana. Dice, para poder responder a él desde una mejor posición, ¿no? Poder responder desde una mejor posición al infortunio de la vida cotidiana. Me parece imprescindible esta definición respecto a lo que produce un análisis, sobre todo porque habla de los efectos prácticos, ¿no? De lo palpable en la vida de todos los días. Hay infortunios, lo sabrá siempre. Hay eventos catastróficos en la vida, hay momentos complejos en lo social, como el que nos toca atravesar hoy con la pandemia. ¿Y qué puede aportar el psicoanálisis ahí? ¿Qué puede brindar el encuentro con un analista? Me parece que nada más ni nada menos que alguien pueda no quedar sumido en la miseria neurótica, no quedar arrastrado por el padecimiento del síntoma frente a eso. Vamos a seguir a lo largo de toda la materia bordeando esta cuestión, pero me parece central señalar cómo eso está desde el inicio de
la producción freudiana. Está presente desde ese momento y esa sigue siendo la razón de su vigencia hasta el día de hoy. Y además, bueno, estamos en la pandemia, ¿no? Con la pandemia, pero seguimos soñando, hacemos chistes, nos acordamos de la vida que teníamos antes de la cuarentena, nos acordamos y extrañamos esa vida, y sobre todas esas cuestiones, sobre lo que soñamos, sobre lo que recordamos, sobre los chistes que hacemos, el psicoanálisis tiene mucho para decir sobre eso, o en relación con eso, es que vamos a seguir de aquí en más en las próximas clases, y por eso la próxima semana se van a encontrar en el seminario con el profesor Fernando Márquez para entrar en el tema del sueño, de los sueños, en el psicoanálisis, y nuestra posición, nuestro quehacer como analistas ahí. Que tengan una buena semana y nos vemos pronto por aquí.